Concepto de Estado. Es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior. Al intentar definir al Estado, este puede definirse desde dos perspectivas, desde la perspectiva del ser y desde la perspectiva o mirada del deber ser, es decir, del mundo normativo. Desde la perspectiva del ser, el Estado es una realidad natural, una comunidad de hombres asentados en un territorio sometidos al poder de las autoridades con el objetivo de dar satisfacción a sus necesidades. En cambio, desde la perspectiva del deber ser, es decir, del mundo normativo, el Estado se identifica con un orden coactivo de la conducta humana que se despliega en un ámbito espacial y temporal de validez. Elementos esenciales y modales del Estado. En los elementos esenciales del Estado encontramos a la población. El Estado es una institución humana, lo que quiere decir que está conformada por personas. Lo que es más, un Estado es una comunidad de individuos. Esto quiere decir que sin población no puede haber Estado. De acuerdo con Aristóteles, el número de los miembros de la población no debe de ser muy grande ni muy pequeña. En cualquier caso, debe ser lo suficientemente grande como para que el Estado pueda autoabastecerse y lo suficientemente pequeño como para que pueda ser gobernado. 2. Territorio. El territorio es el espacio físico en el que se desarrolla el Estado. El Estado no puede existir en el aire o en el mar, sino que debe de haber un espacio terrestre en el que se pueda desarrollar. La extensión de territorio varía de una nación a otra. Existen estados con una extensión territorial bastante amplias, tales como Rusia, la India, China, Canadá, Estados Unidos y Brasil. 3. Gobierno. El gobierno es una organización política de un estado. Este es el elemento a través del cual se formula, expresa y concreta la voluntad del Estado. El gobierno está constituido por una serie de instituciones que le dan al Estado la autoridad para administrar cuestiones que le atañen, tales como la administración de las riquezas, la optimización de los servicios, educación, salud, protección, entre otros. 4. Soberanía. El término soberanía proviene del vocablo latino superanus, que significa supremo. En este orden de ideas, la soberanía es el poder supremo. Ningún otro poder supera la soberanía. Esto quiere decir que la soberanía es el verdadero poder del Estado, el cual le permite mandar, gobernar y asegurar la obediencia de las personas dentro de los límites de su territorio. Los elementos modales del Estado son elementos que están situados dentro de la estructura del Estado. Cabe destacar que los elementos modales son atributos del poder y del derecho. Diferencia entre las formas de Estado y las formas de gobierno. Tenemos como formas de Estado al Estado federal o al Estado unitario. También puede ser estados complejos, como pueden ser la confederación o la federación. Por otro lado, las formas de gobierno pueden ser el parlamento, república. Dentro de la república encontramos la república parlamentaria, la república presidencialista y la república unipartidista. En las formas de gobierno también encontramos la monarquía, dictadura, aristocracia y teocracia. La diferencia radica en que las formas de Estado tienen en consideración la distribución espacial del poder, tienen en cuenta el territorio, pueden respetarlas o no, y las formas de gobierno hacen referencia a la distribución funcional del poder. Se crean determinados organismos a los que se les atribuyen funciones. La clasificación del Estado.
Desde el punto de vista de la estructura, los estados han sido clasificados en simples y compuestos. Los estados simples son aquellos que en las relaciones internacionales se presentan en forma individualizada como consecuencia de su estructura individual interna de tipo unitario. Algunos ejemplos son Venezuela, Francia y Estados Unidos. Mientras que en el estado compuestos son la unión real, la unión personal, la incorporación, la federación y la confederación. Cuando hablamos de unión personal, decimos que es la unión de dos o más estados a través de un vínculo personal del soberano, y se da el caso cuando las leyes sucesorias de dos países elevan al trono una misma persona. La unión real se basa en un hecho querido o deseado que pueden estar conteniendo en un tratado o en un acto diplomático determinado, y esta misma voluntad la que es suficiente para ponerle fin a esa unión. El Estado federal. Desde el punto de vista del derecho internacional, los estados, que antes habían aparecido como estados soberanos en la comunidad internacional, se unan ahora bajo la forma de Estado federal, contándose a partir de esa fecha como un solo sujeto en las relaciones internacionales. Algunos ejemplos son los Estados Unidos de América Central, de 1921, que comprendían a los antiguos estados de Guatemala, Honduras, Salvador y Costa Rica. La Confederación de Estados. En realidad se trata de la unión de varios estados con el propósito de realizar en común algún objetivo predeterminado, generalmente de carácter político. Cada estado conserva su propia integridad tanto desde el punto de vista de la soberanía interior como desde el de la soberanía exterior, limitando a esta en aquella parte que haya dado lugar a la confederación, los cuales son conocidos con el nombre de casus foederis, o sea, casos contemplados en la alianza o confederación.